La verdad del calendario lunar. ¿Quién inventó nuestro calendario? ¿Por qué hay 365 días en un año? Si alguna vez te preguntaste quién inventó tantos días en el año, puedes agradecerle a los antiguos egipcios por eso. Ellos fueron los magos del calendario original, los primeros en idear un calendario solar de 365 días. Pero los egipcios también idearon otro calendario, que se utilizó por primera vez hace 5000 años. El calendario egipcio original era de tipo lunar. Se utilizó para todo hasta que el calendario solar se hizo más popular. Dividía el año en 12 meses, con cada mes de unos 29 a 30 días de duración. Como el calendario lunar seguía el ciclo lunar, cada mes comenzaba con la luna nueva. Esto dio como resultado un año ligeramente más corto que el que tenemos hoy en nuestro calendario solar. Más corto por unos 10 u 11 días. Además, cada 2 años los egipcios añadían un 13º mes. ¿Qué opinas? ¿Podrías beneficiarte de un 13º mes de vez en cuando? Incluso después de que los egipcios cambiaran a un calendario solar, su año no era igual que el nuestro. Solo tenían 3 estaciones en lugar de 4. Estaba la estación de las inundaciones, la estación de la siembra de cultivos y luego la estación del verano. Recuerda que estamos en el antiguo Egipto, así que no tuvieron exactamente una Navidad blanca ni un invierno frío. Hoy en día puedes encontrar ejemplos del antiguo calendario egipcio en las ruinas de los templos, pero a diferencia del calendario maya, que suele representarse como un disco gigante, el egipcio se parece más al tipo de calendario que podrías tener en tu refrigerador ahora mismo. Por ejemplo, el calendario del templo Kom-Ombo es un grupo rectangular de jeroglíficos que enumeran meses como Tod, Meshir y Paini. A los egipcios también les encantaban sus días festivos. Tenían 5 días festivos nacionales, uno para cada uno de los dioses: Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis. El punto que quería dejar claro con todo esto es que todavía vivimos en un mundo creado por los antiguos egipcios. Su calendario de hace 5000 años fue la base del calendario gregoriano, también conocido como el calendario cristiano. Creo que te sorprenderá saber cuánto tiempo llevamos siguiendo el calendario cristiano. Se introdujo recién en 1582 y no todo el mundo lo siguió de inmediato. Gran Bretaña se negó a cambiar del calendario juliano al calendario gregoriano hasta 1752. Fueron increíblemente testarudos y cuando finalmente se produjo el cambio, eliminaron 11 días del mes de septiembre, lo que significa que el miércoles 2 de septiembre fue seguido por el jueves 14 de septiembre, perdiendo efectivamente esos 11 días para alinearse con el resto de Europa. Este cambio también trasladó el inicio del nuevo año del 25 de marzo al 1 de enero. Algunas personas se rebelaron porque creían que estaban perdiendo días de paga, pero finalmente las cosas se calmaron. Quería agradecerle a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. La tumba no real más grande jamás encontrada. Se ha encontrado en Egipto un sarcófago extremadamente grande e impresionante que no pertenece a ningún miembro de la familia real. Fue descubierto a 15 metros debajo de la tumba no real más grande del país. La identidad de la persona enterrada en la tumba debajo de una tumba podría sorprenderte. Su nombre era Idi. Ese es el nombre completo, como Cher o Madonna. Un equipo de arqueólogos egipcios alemanes fue el que descubrió su cámara en las profundidades de la tumba de su propio padre, el gobernador Jefai Hapi. Jefai Hapi fue el gobernador de Asiut durante el gobierno del faraón Senusret I, aproximadamente de 1961 a 1915 a.C. Poco se sabe sobre su vida, solo que fue extremadamente influyente y probablemente muy rico. Muchos egipcios fueron enterrados en tumbas, pero normalmente no en tumbas elegantes. Para ponerlo en perspectiva, mucha gente hoy en día está enterrada en tumbas, pero solo las personas ricas son enterradas en mausoleos gigantes con enormes ángeles de piedra que los vigilan. El gobernador Jefai Hapi tiene su propia tumba que era lo suficientemente grande como para rivalizar con la tumba de un faraón. El misterio es que los historiadores no saben qué hizo para ganarse tal prestigio. Y ahora los arqueólogos han encontrado la tumba de su hija a 15 metros debajo de la suya. Desafortunadamente, los saqueadores antiguos se adelantaron a los arqueólogos. Dentro de la cámara de Idi encontraron un par de ataúdes realmente hermosos. Han sido descritos como algunos de los ataúdes más detallados jamás encontrados, pero los ataúdes están vacíos. Lo sé, es una gran decepción,
Y los vasos canopos están rotos. Hace miles de años, unos ladrones entraron en la tumba de Idi, saquearon su momia y destrozaron los frascos místicos que contenían sus órganos. No hay nada más irrespetuoso que eso. Los ladrones ni siquiera se llevaron su momia, simplemente la saquearon de su ataúd y la destrozaron buscando un tesoro. No sé ustedes, pero no puedo pensar en muchos tesoros que me convenzan de ir a mi cementerio local y comenzar a destrozar cuerpos. ¿Y ustedes? El mito de la batería. Los científicos finalmente han demostrado que la Gran Pirámide de Giza es más de lo que nadie podría haber imaginado. La pirámide no es solo una tumba. No era solo una piedra angular triangular gigante para la tumba de un faraón. Nuevas evidencias han revelado que la pirámide podría hacer algo increíble. Podría concentrar energía electromagnética. Los científicos rusos y alemanes detectaron señales electromagnéticas en la parte más baja de la pirámide. La energía parece concentrarse en sus cámaras internas y luego fluir hacia los cimientos y debajo de la superficie. En cuanto a qué significa esto, los científicos no lo saben en realidad. La energía electromagnética está allí y no es el único lugar antiguo que la tiene. En todo el mundo debajo de las pirámides mayas, los investigadores también han encontrado altos niveles de energía electromagnética. Los investigadores la encontraron cuando sintieron curiosidad por cómo interactúa la pirámide con las ondas electromagnéticas. Resulta que cuando es golpeada por tales ondas, recoge la energía como una batería que se recarga. ¿Es la pirámide una batería entonces? No exactamente. El doctor Andrei Evliukin fue el supervisor científico a cargo del estudio. Llegaron a la conclusión de que la pirámide se comporta como una cavidad resonante, un dispositivo que oscila a ciertas frecuencias, atrayendo y amplificando así las ondas de radio y sonido. Debajo de toda la jerga científica hay un misterio que los científicos aún no están cerca de resolver. Las investigaciones han demostrado que la pirámide acumula energía y podría estar llena de cámaras desconocidas. Pero, ¿para qué se utilizaba esa energía? Me encantaría saber qué piensas. Hay muchas teorías controvertidas en lo que respecta a las pirámides antiguas. Una de las más importantes sugiere que la pirámide de Giza es en realidad una máquina antigua que ha sido desactivada, pero que recién ahora estamos aprendiendo sobre este antiguo dispositivo. La energía electromagnética se ha relacionado con fenómenos increíbles como la proyección astral y los portales. Tal vez la pirámide se construyó para almacenar o concentrar algún tipo de energía, pero por ahora el misterio continúa. La enfermedad de los faraones. Bajo las arenas del antiguo Egipto yacía enterrado un secreto siniestro. Los antiguos egipcios estaban asediados por innumerables enfermedades. Un nuevo estudio ha demostrado cuán terriblemente afligido estaba el pueblo egipcio, gracias a una serie de tumbas llenas de los restos de las víctimas de enfermedades. Se han encontrado 33 tumbas en la ciudad sureña de Asuán. Según el Ministerio de Turismo y Antigüedades, las tumbas datan de entre el siglo VII a.C. y el siglo IV después de Cristo. Los arqueólogos estaban muy emocionados por comenzar a investigar estas momias, pero rápidamente encontraron algo inquietante. Aproximadamente el 40% de los muertos eran recién nacidos o adolescentes. Esto no era algo para que los arqueólogos estuvieran preparados. Casi la mitad de los cuerpos son personas que murieron demasiado jóvenes. Las cosas se pusieron aún más inquietantes cuando los científicos comenzaron a analizar sus restos físicos. La profesora Patricia Piacentini, de la Universidad de Milán, dijo que las pruebas preliminares mostraron que muchos de los muertos sufrían enfermedades infecciosas y tenían trastornos óseos. Muchas de las mujeres adultas sufrieron traumatismos en los huesos pélvicos. Otras momias muestran signos de anemia, que es una deficiencia de hierro. También mostraban signos de desnutrición, tuberculosis y osteoporosis. Los antiguos egipcios sufrían las mismas afecciones médicas que plagan nuestra sociedad actual. De hecho, Egipto se libró recientemente de un brote de malaria. Es una noticia de último momento. La Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente a Egipto libre de malaria, lo que marca un hito de salud pública que se produjo hace 6.000 años. La malaria se registró por primera vez en Egipto en el año 4000 a.C. Algunos de tus faraones favoritos incluso sufrieron de malaria, como Tutankamón. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, de la OMS, dijo que la malaria es tan antigua como la propia civilización egipcia, y ahora en 2024 ha desaparecido. ¡Qué época tan maravillosa para estar vivos!
También es una época maravillosa para estar vivo, por lo que les voy a mostrar a continuación. Se está revelando un secreto de la Gran Pirámide de Giza que lo está cambiando todo. Este antiguo observatorio lo cambia todo. Los egipcios tenían una comprensión tan profunda de la astronomía que los científicos no comprenden cómo. No entienden cómo la gente que vivía en casas de adobe y adoraba a los cocodrilos sabía tanto sobre las estrellas. No tiene sentido. Por supuesto, los teóricos de la conspiración dicen que debe haber sido alguien que los ayudó, como los visitantes del espacio exterior, los mismos seres que usaban las pirámides para alimentar sus máquinas. Pero esto le quita el crédito a lo inteligentes que eran las personas antiguas. Por primera vez en la era moderna, los científicos han descubierto un observatorio verdaderamente antiguo en Egipto. Es el más antiguo de su tipo y también el más grande. Los arqueólogos tendrán dificultades entre sí en las calles para estudiar esta increíble estructura. El observatorio fue descubierto en la antigua ciudad de Buto, un lugar que probablemente no te suene familiar. No es el lugar más popular para las excavaciones. La estructura consiste en un edificio de adobe en forma de L. La entrada conduce a un lugar donde un sacerdote conocido como observador del cielo habría estado de pie sobre una plataforma iluminada. Durante horas y horas, el observador del cielo habría seguido el sol y las estrellas. Eso es lo loco de la astronomía egipcia. Sus sacerdotes del cielo no miraban al cosmos con telescopios. Ellos miraban con sus ojos desnudos, siguiendo los objetos celestiales que podían ver en el cielo. ¿Qué tan confiables eran estos sacerdotes? ¿Cómo diablos veían planetas como Mercurio y Venus al entrecerrar los ojos para mirar al cielo? Durante la excavación inicial, los científicos pensaron que habían descubierto un templo. Pero a medida que encontraron más inscripciones relacionadas con el tiempo y la astronomía, se dieron cuenta de que se trataba de un observatorio. Luego se toparon con un enorme reloj de sol de piedra y lo supieron con certeza. Estaban de pie en lo que podría ser el instituto astronómico más antiguo de Egipto, que data de hace casi 3000 años. ¿El cielo era más claro en esa época? ¿Usaban lentes o vidrios que todavía no hemos encontrado? ¿Cómo sabían la diferencia entre estrellas y planetas? Una cosa está clara, los pueblos antiguos eran mucho más inteligentes de lo que creemos. La espada de Ramsés el Grande. Ramsés II es considerado el faraón más grande de la historia egipcia, y ahora los arqueólogos han encontrado una espada con su nombre en jeroglíficos. Los expertos no saben si la espada le pertenecía o si se la dieron a uno de sus oficiales de alto rango como regalo, pero la espada es solo parte de un misterio mucho mayor. La espada fue descubierta dentro de las ruinas de un antiguo cuartel militar que está cambiando la historia mientras hablamos. El cuartel contiene una serie de almacenes que se usaban para guardar de todo, desde grano hasta hornos para hornear. Cuando los arqueólogos recorrieron las habitaciones, encontraron huesos de animales y peces. También hallaron esqueletos de vacas enterrados, que pueden haber sido sacrificadas o no, y encontraron los restos de muchas armas, espadas para matar a los enemigos de Egipto. Los arqueólogos han datado el cuartel en torno al año 1279 a.C. Fue encontrado junto a los restos de una carretera militar muy antigua en el noroeste de Egipto. Estaba situado estratégicamente para que cualquier tropa que invadiera Egipto desde el desierto occidental tuviera que pasar por allí. El profesor de historia Peter Brand dijo que este descubrimiento era muy importante para entender la estrategia del ejército egipcio bajo el gobierno de Ramsés el Grande. A menudo se piensa que Ramsés II fue uno de los estrategas militares más brillantes de la historia, pero no era solo un estratega. Ramsés II era un faraón guerrero que dirigió nada menos que 15 campañas militares. Era tan apreciado como el gobernante supremo que los egipcios prácticamente lo adoraron como a un dios durante siglos después de su muerte. Sus triunfos incluyeron ataques egipcios a Levante, Canaán, Fenicia y Nubia. La espada recién descubierta parece sugerir que el propio hombre visitó esta base militar en el borde del imperio. La base pudo haber sido colocada allí para prevenir una invasión libia. En ese momento los libios se estaban volviendo muy poderosos. Los arqueólogos ahora piensan que los egipcios debieron haber estado tan preocupados por los libios que establecieron un bloqueo en el borde del desierto. El mito de la creación. La Biblia dice que en el principio solo existía Dios. Según la piedra Shabaka egipcia, en el principio solo existía Tab, el equivalente egipcio de la deidad creadora suprema.
solo que habían algunas diferencias clave entre el Dios omnipotente del Antiguo Egipto y el de la Biblia. La mayor diferencia está en el título. Ptah no era solo un dios, él o eso era el maestro constructor del universo. Ahora bien, ¿quién es el carpintero antiguo más famoso que te viene a la mente primero? Probablemente Jesucristo, ¿cierto? Bueno, los egipcios describieron a Ptah como el inventor de la albañilería y el patrón de los artesanos. Es una especie de coincidencia que Ptah fuera un carpintero glorificado que construyó el mundo, al igual que Jesús era un carpintero, ¿no lo crees? La historia de Ptah se puede encontrar en la piedra Shabaka, una de las reliquias más importantes del mundo. Actualmente albergada en el Museo Británico, esta losa gigante de granito fue tallada en la dinastía egipcia 25. Fue erigida en el siglo VIII a.C. dentro del gran templo de Ptah en Memphis. Los eruditos la robaron en 1805 y la llevaron a Inglaterra. Durante mucho tiempo la piedra siguió siendo un enigma. Está cubierta de lado a lado por cientos de jeroglíficos. Llevó un tiempo, pero una vez que los investigadores pudieron traducir los símbolos, se quedaron con una historia notable. Es la historia de toda la creación. La piedra Shabaka cuenta cómo Ptah hizo todo y creó a los dioses. Dice que Ptah dio a luz a los dioses, creó todas las cosas buenas y es reconocido como el más poderoso de todos los seres que jamás hayan existido. Ptah es la fuente de toda vida y de todas las realidades. Pero hay una sección a la que vale la pena prestar más atención. El texto describe una disputa entre los dioses Horus y Set, y Horus finalmente es reconocido como el heredero legítimo del trono de Egipto. Algunos creen que se trata de una historia real, que describe una disputa entre los gobernantes alienígenas originales de Egipto que fueron confundidos como dioses. La piedra incluso dice que después de que Ptah creara el mundo con su mente, el dios Horus se convirtió en el unificador de las dos tierras de Egipto. Esto es interesante porque los científicos saben que el antiguo Egipto comenzó con la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Mucho antes de que se construyeran las pirámides, el Nilo se dividió en reinos separados. ¿Podría Horus ser el rey real que forjó un solo imperio? Si es así, ¿crees que era un dios, un hombre o un extraterrestre? Tal vez la respuesta se encuentra en el texto original. Lo que quiero decir es que la piedra Shabaka es una copia. A principios del siglo VIII a.C., durante el reinado del faraón Shabaka, este visitó el templo de Ptah y encontró un pergamino muy antiguo devorado por gusanos. Como no quería perder la información del pergamino, el faraón lo hizo grabar en una piedra. Así fue que se creó la piedra Shabaka. Suponiendo que la leyenda sea cierta, nadie sabe cuántos años tenía el pergamino original. El mito de la creación podría tener 5000 años. Podría ser una de las historias más antiguas jamás contadas en Egipto. Los egipcios eran jugadores. A todo el mundo le encantan los juegos de mesa, incluso a la gente prehistórica. Los científicos encontraron recientemente grabados en las superficies de algunas rocas en Azerbaiyán. Los grabados datan de alrededor del año 2000 a.C. Al principio nadie entendía lo que significaban. Luego, los arqueólogos tuvieron una epifanía. Los dibujos de las rocas recuerdan al antiguo juego de mesa egipcio Ons and Jackals. Esto es increíble por numerosas razones. En primer lugar, confirma que los juegos de mesa eran una excelente forma de pasar el tiempo hace 4000 años. El descubrimiento también demuestra que este juego en particular era tan popular que fue adoptado por culturas lejanas. Es posible que no se haya originado en Egipto. Los egipcios podrían haber robado el juego de personas que lo inventaron hace más de 4000 años en el suroeste de Asia. Antes de este nuevo descubrimiento, la mayoría de los juegos de Ons and Jackals se descubrieron en Egipto. Hay alrededor de 70 tableros de juegos que aún sobreviven. El más antiguo se encontró en una tumba en El Asasif, que data de aproximadamente el año 2064 a.C. El juego era lo suficientemente emocionante como para que la gente lo enterrara en sus tumbas. Y oye, ¿por qué no lo harían? Era la única forma en que podían jugar con sus amigos en el más allá. Tal vez podrían enterrarte con tu Xbox si ese es el caso. Ahora es el momento de aprender el juego. Te daré algunas instrucciones básicas y tal vez puedas jugar con tus amigos si te sientes con ganas. Ons and Jackals es como el serpientes y escaleras. Es una carrera hasta la línea de meta. Hay 58 hoyos con un patrón específico. Un jugador tiene chacales y el otro tiene perros. El primero que logre llevar todas sus piezas del juego al hoyo final es el ganador.
Al menos así es como creen los expertos que se juega. Sin poder resucitar una momia y preguntar, no hay forma de saber todos los pequeños detalles. Al final del día, esto dice mucho sobre el mundo de los juegos. Los investigadores afirman que Hounds and Jackals fue jugado por la nobleza en Egipto y los pastores del ganado del Cáucaso. Lo vendían los antiguos comerciantes asirios antes de que algunas naciones hubieran inventado un lenguaje escrito. ¿Los egipcios curaban el cáncer? Los científicos que estén buscando la cura del cáncer tal vez deberían acudir a su biblioteca local y leer sobre la historia del antiguo Egipto. Resulta que los egipcios pueden haber estado tratando de curar el cáncer antes de que nadie más pensara en ello. Los científicos de la Universidad de Cambridge recientemente desenterraron un cráneo de su colección. El cráneo tiene unos 4.000 años y pertenecía a un hombre de unos 30 años. A primera vista uno sabe inmediatamente que algo anda muy mal con el cráneo. Alguien lo desgarró violentamente, como si estuviera tratando de quitarle el cerebro con una sierra. Sin embargo, los científicos no creen que se trate de un caso de extracción de cerebro. Las marcas del corte en el cráneo fueron hechas con un objeto afilado, algo que puede haber sido un instrumento quirúrgico. Parece que los médicos egipcios estaban tratando de operar un tumor canceroso dentro de la cabeza de este hombre. De hecho, no hay otra forma de ver la situación. Las marcas del corte se encontraron alrededor de una gran lesión, que casi con certeza fue causada por un crecimiento canceroso. Los investigadores también encontraron 30 lesiones más pequeñas en todo el cráneo, lo que demuestra que el cáncer se estaba extendiendo en el momento de la operación. Tatiana Tondini dijo que cuando el equipo observó por primera vez las marcas de corte bajo el microscopio, no lo podían creer. Esto es obviamente evidencia de una cirugía. La gran pregunta que queda es si la cirugía se realizó post-mortem o mientras la víctima aún estaba viva. El profesor Edgar Camaros dijo que las marcas de corte quirúrgicas podrían ser una autopsia médica para aprender sobre la enfermedad del hombre después de su muerte. De cualquier manera, la evidencia muestra que los antiguos egipcios sabían que existía el cáncer y estaban tratando de curarlo. Esto significa que la investigación sobre el cáncer ha estado en curso durante los últimos 4.000 años y todavía no hay una cura. ¿Cuándo van a tener los científicos el control de esto? La pirámide más alta real. La pirámide más alta de Egipto no es la Gran Pirámide de Giza, como la mayoría de la gente cree. La pirámide más alta se encuentra en ruinas a unos pocos kilómetros del noroeste de Giza, cerca del pequeño pueblo de Abu Roash. Este no es un lugar al que vayas a encontrar turistas o vendedores que intenten ofrecerte pequeñas estatuas de faraones y un paseo en camello. Se llama la pirámide de Djedefre. Es la pirámide más septentrional de todo el país. De toda África, por supuesto. La próxima vez que veas una pirámide que se dirija hacia el norte, estarás en Roma. ¿Por qué crees que Djedefre eligió un lugar tan remoto? Esta pirámide ha sido una espina en el costado de los arqueólogos durante años. Nadie podría averiguar si la pirámide había sido terminada o si fue abandonada y se dejó erosionar durante miles de años. Solo durante excavaciones recientes, los investigadores encontraron pruebas de que sí, la pirámide ha sido completada, probablemente alrededor del año 2580 a.C. ¿Puedes adivinar quién construyó esta fantástica pirámide? No fue otro que el faraón Djedefre, hijo del faraón Keops y sucesor del trono egipcio. Keops fue quien construyó la Gran Pirámide, por lo que tiene sentido que su hijo quisiera construir algo aún más impresionante. Pero si el hijo de Keops quería superar a su padre, ¿por qué eligió un lugar tan remoto para su propia pirámide? No está demasiado lejos, pero sí lo suficientemente lejos de las otras tres como para que la mayoría de la gente ni siquiera sepa que existe. Algunos la llaman la Cuarta Pirámide, pero eso es un poco exagerado. Esta antigua estructura ni siquiera fue explorada hasta 1840 por John Shea Perring, el mismo hombre que excavó Giza utilizando explosiones de pólvora. Hubo otra gran excavación en 1995, pero no se le ha prestado tanta atención a la pirámide de Djedefre como a las otras. Aún así, los científicos saben que era grande, y quiero decir enorme. La base original tenía unos 101 metros de largo, bastante similar a la pirámide de Keops. Sin embargo, tenía un ángulo de inclinación de 52 grados, lo que daba una altura total de 67 metros frente a la altura total de Keops de 139 metros. Esperen un momento, ¿Keops tenía más del doble de la altura que la pirámide de Djedefre? Sí, pero la pirámide de Djedefre estaba a casi 213 metros sobre el nivel del mar.
La estructura no era más alta, pero se elevaba más de 18 metros por encima de la atmósfera que la pirámide de Keops. Esto podría resolver el misterio de por qué la pirámide estaba tan lejos. Es posible que Yedefra haya querido engañar un poco al destino construyendo su pirámide en un terreno más alto, lo que haría que su entierro estuviera un poco más cerca del cielo que el de su padre. El Éxodo, ¿realidad o ficción? Se le llama Éxodo la gran salida de los israelitas de Egipto hace unos 3000 años. Se produjo después de 10 plagas de pesadilla desatadas sobre los egipcios por el propio Dios. Hoy quiero explorar la evidencia de que todo este asunto de las plagas fue real. Según la historia de la Pascua y la Biblia, las plagas se desataron porque el faraón se negó a dejar salir al pueblo de Moisés. En represalia, Dios envió plagas, langostas, oscuridad y ranas saltarinas. Ya sabes, agua convertida en sangre, pestilencias, todas esas cosas. A lo largo de los años, los científicos han tratado de encontrar explicaciones para las plagas. Si se puede demostrar que 10 desastres golpearon a Egipto aproximadamente al mismo tiempo, el éxodo podría convertirse en un hecho histórico irrefutable, tan cierto como el Imperio Romano. Este tipo de revelación agradaría a los creyentes de la Biblia en todo el mundo. Tal vez fue una erupción volcánica. Una de las teorías más extendidas es que alrededor del año 1620 a.C. se produjo una erupción volcánica en la isla de Santorini, en Grecia. El microbiólogo Ciro Trevisanato afirma que existen antiguos textos médicos egipcios que demuestran que la culpa fue de un volcán. Primero se produjo la erupción, después el viento llevó la ceniza volcánica a través del mar Mediterráneo hasta Egipto. La ceniza volcánica contenía cinabrio, que tiene la capacidad de teñir de rojo el agua. Esto podría explicar la plaga que tiñó de rojo el Nilo con sangre. También podría explicar el hecho de que las ranas saltaran sin control por Egipto. Si el Nilo se hubiera llenado de repente de cinabrio, se habría vuelto muy ácido. Las ranas que iban de un lado al otro del río habrían saltado en lugar de quedarse atrapadas en el agua ácida. El agua ácida habría tenido otro efecto, matando a personas y animales que intentaron beber del Nilo. Habría habido tantos cuerpos orgánicos muertos a lo largo del Nilo que los insectos habrían excavado en ellos y habrían puesto sus huevos. Ten paciencia, que sé que es repugnante. Suponiendo que esto hubiera sucedido, habrían surgido muchos más bichos de lo normal de todos esos cuerpos. Habría sido horrible. Los científicos dicen que el ácido del Nilo se habría evaporado en el cielo afectando al clima y creando lluvia ácida. El ácido habría caído sobre las personas causándoles furúnculos. También habría llovido sobre los cultivos, matando plantas, causando pestilencias y creando el ambiente perfecto para una plaga de langostas. La erupción del volcán también podría explicar los varios días de oscuridad. Hay otra plaga que no se explica tan fácilmente como las otras. ¿Cómo explica una erupción volcánica la muerte del primogénito de cada familia? Ciro Trevisano dijo que encontró una explicación en un antiguo documento médico que afirma que una mañana se encontraron con los cuerpos de niños aristocráticos tirados en la calle. Este relato histórico coincide con el asesinato de primogénitos. Tal vez no fueron todos los niños, solo algunos de ellos. Es posible que la Biblia haya exagerado un poco las cosas. Algunas familias aristocráticas pueden haber sacrificado a sus primogénitos en su desesperación debido a todas las demás locuras que estaban sucediendo, como la lluvia ácida y los insectos que los acosaban. Si bien no es una prueba indudable, la teoría del volcán ayuda a llevar el éxodo bíblico al ámbito de las posibilidades. ¿Crees que sucedió como dice la Biblia? Número 10. El rey caníbal. Unas fue el último rey de la quinta dinastía de Egipto, el último gobernante de lo que los historiadores generalmente consideran la edad de oro del reino antiguo. Egipto continuaría hasta la sexta dinastía, pero ese sería el final de su reinado como la superpotencia del norte de África. Después de la sexta dinastía llegará a su fin, Egipto se deslizará hacia su propia edad oscura. Pero hablemos de Unas, un rey bastante misterioso del que no sabemos mucho. Fue enterrado en la esquina suroeste de la pirámide escalonada de Zoser, ubicada en el enorme sitio arqueológico de Saqqara. Se cree que gobernó Egipto entre los años 2375 y 2345 a.C. Tenía dos reinas llamadas Qenut y Nebit, y puede que haya practicado el canibalismo. Esa última parte es un poco inesperada, y aunque no tenemos pruebas contundentes de esto, sí tenemos el texto que se encontró dentro de su tumba. Una de las inscripciones dice algo así: Unas crece en poder al comerse a otros dioses. Ha adquirido los corazones de los dioses. Su magia
ella ahora está en su vientre. Esto podría ser una metáfora de otra cosa, pero casi suena como si el rey Una se comiera a sus enemigos, se tragara sus corazones y todo fuera parte de un intento demente de obtener su poder. Número 9. Faraón Pepi II. Pepi II fue el último gobernante de la sexta dinastía y el último faraón del antiguo reino de Egipto. Con la muerte de Pepi II, la verdadera grandeza de Egipto se extinguió y se sumergió en una era terriblemente oscura, una de las muchas que vendrán en los siglos siguientes. Pepi II recibió el nombre real de Neferkare, que significa hermosa es el alma de Re. Tuvo varias esposas, muchos hijos y parece haber sido un gobernante decente considerando todas las cosas. Tuvo relaciones exteriores positivas con biblos en Siria y Palestina, discutió la paz con Nubia e incluso estableció nuevos vínculos con reinos en el sur de África. Su política era tener paz a través de pacificación, ya que creía que la clase dominante de Egipto solo podía mantener su riqueza si era amigable con todos sus vecinos. Gobernó desde aproximadamente los años 2278 hasta 2184 a.C. Los egiptólogos debaten estos números. Algunos dicen que gobernó durante 64 años y otros 94. Sea como fuere, el poder de Pepi II comenzó a disminuir en sus últimos años. En este momento en la historia egipcia, la economía estaba en auge. Tenían su propia especie de capitalismo que canalizaba el dinero de la gente a un grupo muy pequeño de personas ricas que poseían casi todo. Esto se convirtió en un problema para el faraón. Los altos funcionarios de Egipto se estaban volviendo tremendamente ricos. El control se alejaba de la capital de Memphis y los individuos ejercían su propia influencia. Para ponerlo en una perspectiva moderna, sería como si los directores ejecutivos de las compañías tecnológicas más grandes de repente construyeran sus propias ciudades y tuvieran sus propios gobiernos en miniatura para quitarle el poder a la capital. Eso es lo que sucedió aquí, con los nobles en ciudades como Akhmin, Abydos, Elefantina, construyendo sus propios palacios, pirámides y tumbas. Tuvieron tanta influencia que el faraón Pepi II perdió el control del país y en pocos años todo el gobierno se derrumbó por completo. Número 8. El primer período intermedio. Tras la muerte de Pepi II, el gobierno egipcio estaba en ruinas. Esto comenzó la Edad Oscura real del antiguo Egipto y no fue agradable. Esta edad se conoce oficialmente como el primer período intermedio de Egipto y duró desde los años 2181 al 2040 a.C. Después de la agitación de la Edad Oscura comenzó el Reino Medio, pero nunca más hasta el día de hoy Egipto ha alcanzado el brillo del Imperio Antiguo antes de la Edad Oscura. Entonces, Egipto estaba sumido en el caos. El poder que había tenido la monarquía en Memphis durante aproximadamente 500 años se distribuyó entre personas de menor estatus en todo el país. Algunos de los afortunados fueron los sacerdotes mortuorios, que habían estado muy involucrados en la construcción de las pirámides de Giza de la cuarta dinastía. Se habían invertido tantos recursos en la construcción de las pirámides que los sacerdotes que cuidaron el sitio desarrollaron su propio tipo de culto, casi como la Iglesia Católica Romana. Se podría pensar en los sacerdotes mortuorios egipcios como los obispos originales del Vaticano. Básicamente, el faraón ya no tenía el control. Los sacerdotes de la muerte se estaban volviendo locos con el poder y acumulando riqueza, y los gobernadores individuales estaban tratando de gobernar sus propias ciudades como países. Durante más de un siglo hubo anarquía y se hizo añicos cualquier armonía. La gente ya no se sentía unida como un solo Egipto, sino que se reducía cada vez más a tribus de estados enfrentados. Número 7. Hambre mortal. En el año 2180 a.C., al comienzo de la Edad Oscura original en Egipto, la hambruna se extendió por todo el país. Ya era caótico debido al colapso de la estructura de poder y la hambruna solo empeoró las cosas. Egipto dependía de las inundaciones anuales del Nilo para regar sus cultivos, y si había algún cambio en el clima, estaban en serios problemas. Y fue justo el comienzo de la Edad Oscura que los monzones africanos fueron empujados hacia el sur fuera de Etiopía, lo que significa que el Nilo no se inundó y los cultivos no tuvieron el agua que necesitaban desesperadamente. Debido a que no bajaba agua de lluvia de las tierras altas de Etiopía para filtrarse en el Nilo, hubo sequía durante muchos años. No está claro exactamente cuánto duró la sequía, pero lo suficiente como para que los historiadores la llamen la Gran Hambre. La gente se moría de hambre en las calles, había habido bajas masivas y mientras tanto los partidos gobernantes acumulaban la riqueza para poder sobrevivir, mientras las ciudades se sumergían en una anarquía hambrienta. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 6. El levantamiento de los inmigrantes. Después de las primeras edades oscuras, Egipto se trasladó al Reino Medio. Los faraones una vez más obtuvieron un fuerte control sobre el país. Los cultivos se regaron nuevamente y todo iba bien, más a medida que los egipcios avanzaban hacia el futuro. Pero por desgracia los problemas volvieron a surgir alrededor del año 1800 a.C. Las cosas habían ido relativamente bien durante poco más de 200 años, y luego hubo algunos problemas con los faraones gobernantes. Un faraón tras otro demostró ser ineficaz y débil, y debido a esto comenzó una vez más un periodo de confusión. Justo antes de que Egipto se sumergiera en una segunda edad oscura, un grupo llamado los Hyksos utilizó la debilidad de los faraones para tomar el control de la parte norte del país. Esto le dio a los faraones solo una pequeña parte de Egipto en el sur para gobernar, pero durante mucho tiempo los historiadores no sabían quiénes eran exactamente los Hyksos ni de dónde procedían. Tenían nombres ligeramente diferentes a los de los egipcios típicos, y hay teorías de que procedían de algún lugar del suroeste de Asia. Según los textos egipcios, fueron invasores extranjeros que tomaron el país por la fuerza, pero algunos historiadores dicen que todo eso fue solo propaganda egipcia. Según el arqueólogo Chris Stanis de la Universidad de Bournemouth, los Hyksos son inmigrantes que habían sido recibidos en Egipto durante varios siglos y que finalmente llegaron al poder. En otras palabras, los Hyksos habían estado migrando a Egipto desde una tierra extranjera desconocida desde que comenzó el Reino Medio. Vinieron tantos que pudieron tomar el control del gobierno local y finalmente derrocar a los faraones. Número 5. El segundo período intermedio. A final del año 1782 a.C., poco después del levantamiento de los Hyksos, Egipto dio un paso adelante hacia su segunda edad oscura. Duró más que la primera, hasta 1570 a.C. Este hechizo oscuro se llama el segundo período intermedio y fue un poco diferente de la primera edad oscura. Esta vez, los Hyksos mantuvieron el poder en el norte, mientras que los egipcios mantuvieron el poder en el centro, la capital Tebas. Luego, al sur, gobernaron los nubios. Básicamente lo que sucedió es que los faraones se debilitaron, los inmigrantes tomaron el poder en el norte y los nubios aprovecharon la oportunidad para tomar el poder en el sur. Esto dejó a los faraones aplastados en el medio. Fue una época de gran desunión, con el pueblo egipcio fragmentado y enojado, con divisiones culturales y violencia anárquica. También fue durante la segunda edad oscura que los egipcios perdieron gran parte de su cultura, como la capacidad de escribir jeroglíficos. La calidad del arte sufrió, la literatura sufrió, la religión comenzó a decaer y Egipto se alejó cada vez más de su raíz herencia. De hecho, fue una época de gran derramamiento de sangre, ya que cada faraón individual luchó por el control. Se necesitaron 200 años para que los Hyksos fueran derrotados y para que Egipto se unificara una vez más. Fue Amose de Tebas quien logró la reunificación de Egipto, dando paso a lo que conocemos como el Nuevo Reino. Número 4. Tercer período intermedio. Si Egipto fuera un programa de televisión, el Reino Nuevo sería la última temporada. El Imperio Nuevo duró desde los años 1570 hasta 1069 a.C. y hubo un tiempo muy breve conocido como el período tardío que vino después, desde los años 525 hasta 332 a.C. El período tardío fue el epílogo de la historia egipcia, cuando Egipto como fuerza se detuvo abruptamente y Roma tomó el control, pero entre el Imperio Nuevo y el período tardío hubo el tercer período intermedio. Esta fue la más oscura de todas las edades oscuras, con una duración de más de 500 años, mientras Egipto se corroía como nunca antes. Básicamente se pudrió de dentro hacia afuera. Todo comenzó con una división de poderes. Tanis era la sede del gobierno, mientras que Tebas era la sede de una poderosa teocracia. Los sumos sacerdotes gobernaban Tebas, aunque afirmaban ser gobernados por el mismo dios Amón. Lo que comenzó como una fractura se convirtió en un colapso total. Para la 12ª dinastía, Egipto estaba plagado de una guerra civil. Había monarcas en casi todas las ciudades importantes, incluidas Heracleópolis, Tanis, Tebas, Memphis, Sais y Hermópolis. Imagínate si los 50 estados de los Estados Unidos entraran en guerra con sus estados vecinos. Así de violento, sangriento y absolutamente miserable fue el tercer período intermedio. Y así, cuando los nubios atacaron la 23ª dinastía, Egipto estaba demasiado débil para defenderse porque ya estaban luchando entre sí. Entonces los asirios invadieron y Egipto fue desgarrado. La mayor diferencia entre la tercera edad oscura y las otras dos es que después de que llegó a su fin, el antiguo Egipto, como lo conocemos, estaba muerto.
Número 3. La primera gran conquista. Después de la Edad Oscura final, Egipto estaba en un lugar extraño. Todavía había faraones, los nubios habían sido derrotados, pero Egipto no era tan poderoso. Fue alrededor del año 525 a.C. que el faraón Amasis II gobernó el país, mientras que Ciro el Grande gobernaba Persia. Ciro le pidió al faraón egipcio la mano de su hija en matrimonio, y el faraón dijo que no. A Amasis le preocupaba que el rey persa usara a su hija como concubina, y eso fue suficiente para empujar a las naciones a la guerra. En la primavera del 525 a.C., Egipto fue derrotado por los persas en la batalla de Pelusio. Ese fue el momento decisivo en la historia de Egipto, ya que fue la primera vez que fueron conquistados por una fuerza invasora desde el exterior. Ciro el Grande se proclamó faraón de Egipto, y Egipto se convirtió en nada más que una provincia del imperio persa aqueménida. Y de ahí en adelante, Egipto siguió siendo conquistado una y otra vez, más tarde por Alejandro Magno y finalmente por Roma. Número 2. El último faraón de Egipto. La reina Cleopatra fue la última faraón de Egipto. Incluso cuando Egipto era un estado vasallo de Persia, todavía había faraones que tenían el poder para la gente. Pero después de Cleopatra, los días de los faraones terminaron para siempre. Cleopatra en realidad era Cleopatra VII y gobernó entre el 51 y el 30 a.C. Era diplomática, una comandante naval extraordinariamente hábil y una maestra lingüística. Podía hablar etíope, hebreo, árabe y muchos más. En el momento en que se convirtió en faraón, Egipto ya había sido gobernado por los romanos durante 50 años. Hizo todo lo posible para tratar de romper con la tiranía romana, intentando convertir a Egipto en un estado independiente. Cleopatra se alió con Julio César y más tarde con Marco Antonio, y dio a luz a 4 de sus hijos. Pero Roma no los dejaría solos. Augusto César, también conocido como Octavio o Cayo Octavio, invadió Egipto en el año 30 a.C. con toda la fuerza de Roma detrás de él. A finales de ese año, Marco Antonio y Cleopatra estaban muertos. Egipto era solo una provincia romana, y ese fue el final de 5.000 años de historia antigua. Número 1. Egipto en la Edad Media. La Edad Oscura de Europa fue entre los años 476 y 800 después de Cristo. Se considera una época de estancamiento tecnológico y cultural, con Roma colapsada y Europa sumida en la oscuridad y la anarquía. Pero ¿qué estaba pasando en Egipto durante la Edad Media europea? A principios de los años 500, el paganismo fue prohibido por el emperador bizantino Justiniano I. Esto marcó el cierre final de muchos templos de Egipto que se habían utilizado durante miles de años. Los cristianos establecieron oficialmente la iglesia copta en Egipto en el 538, y muchos templos romanos dedicados a dioses como Horacio y Osiris fueron destruidos y convertidos en iglesias cristianas. En los años 600, los persas tomaron el control de Egipto del emperador bizantino Heraclio. Poco después, entre los años 639 y 642, los ejércitos árabes entraron en Egipto bajo la bandera del Islam y capturaron el país. Crearon una pequeña ciudad de guarnición que se convertiría en la capital de El Cairo. Y así, esta fue la época en que nació el Egipto moderno. Durante los siguientes 300 años, el Islam se apoderó de Egipto y se abolieron las antiguas costumbres de los dioses. El Cairo se convirtió en la capital, y en el año 1000, justo después de que la Edad Media había terminado en Europa, Egipto era uno de los centros más importantes del mundo medieval. El Cairo se convertiría en una ciudad de más de 24 millones de personas. Gracias por ver el video. ¿Qué periodo de tiempo crees que fue el más oscuro para Egipto? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.